Queridas hermanas y hermanos, de nuevo una alegría muy grande para mí estar aquí con vosotros. Hoy aquí en Hong Kong es un domingo por la tarde y hace mucho calor. Como veis, el sol está pegando fuerte, y se ve detrás de las cortinas. Aquí está fresquito. Tengo el aire acondicionado y está muy bien. Y bueno, pues en este domingo por la tarde vamos a pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros. En sencillez, en humildad, en calma, en pureza de corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, Espíritu de Jesús, y serena nuestro espíritu, tranquiliza nuestra mente. Ven con tu fuego de amor e ilumina, nutre, serena, calma. Ven Espíritu de Jesús, con la luz de tu verdad. Amén. Estamos hablando en estas charlitas de los diversos niveles por los cuales pues vamos creciendo. El Espíritu de Dios nos va llevando de claridad en claridad, como dice San Pablo, de gloria en gloria. Y al principio, pues como veíamos, los niveles son muy primitivos, los niveles mágicos, luego vamos ascendiendo al nivel mítico. Y ahora estamos hablando del nivel racional. Y este nivel racional, que bueno, pues es el nivel al que funciona nuestra cultura. Las instituciones, por supuesto la universidad, las empresas, las compañías, esperan de nosotros al menos este nivel de funcionamiento. Y es el nivel, como os decía también, al que el adolescente pues despierta. En la charla anterior, si recordáis, os hablaba de cómo el adolescente se da cuenta de que él o ella son diferentes. No en el aspecto externo, sino en algo muy interior. Son conscientes de esa especial individualidad. Y yo os comentaba la manera en la cual yo concibo esa individualidad como algo genuino, como algo auténtico, como una intuición del espíritu, del alma. Y que aunque al principio pues es torpe, y va pues como muy contaminada de narcisismo y, como decimos en castellano, la edad del pavo, de tontería. Sin embargo, esta intuición es genuina, es auténtica y se ha de cultivar. En esta charla de hoy quiero centrarme en cómo se vive la fe, cómo se experimenta el mundo espiritual desde el nivel racional. Y vamos a ver que es muy interesante, sobre todo si lo comparamos con el nivel anterior, el nivel mágico. Si recordáis, en el nivel mágico, pues las personas se identifican con su cultura, con su comunidad, con su iglesia, con su grupo, y para ellos este es el grupo y el único grupo que tiene la verdad. La tolerancia, la profunda comprensión, la compasión no son posibles ni muchísimo menos todavía a este nivel, ¿no?
Bueno, pues ya al nivel racional hay una trascendencia, ¿no?, de este espíritu parroquial, de este espíritu, si queréis, pues muy raquítico, y se abre hacia la universalidad. Yo entiendo que al nivel racional la mayor intuición a la hora de vivir la fe es la conciencia personal, que no existía al nivel anterior. La conciencia personal, como por ejemplo cuando decimos que yo me comprometo o que yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor personal. Esto es maravilloso. Y si recordáis, pues a lo mejor cuando comenzasteis, ¿no?, el camino en un grupo de oración, en la renovación carismática, en otros movimientos también, ya no es la creencia del grupo, o porque mi familia pues es católica, o porque me eduqué en un colegio de curas, o porque tradicionalmente, bueno, pues se va practicando la fe. No, 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 no. Se espera de ti un encuentro con Jesús, de persona a persona, de corazón a corazón. Un encuentro personal. Lo personal tiene el sentido del genuino, del auténtico, de lo que tiene sentido para mí. Ya no es Dios en abstracto, ya no es Jesús como el Salvador del mundo, no, pero es que me ha salvado a mí. San Pablo también lo dice, el Hijo de Dios que me amó a mí y se entregó por mí. ¡Qué maravilla! Es la conciencia personal. Y esto es propio, como digo, del nivel racional. Si recordáis, al nivel mítico, la oración y las prácticas espirituales tenían mucho componente, ¿no?, de algo como cuantificable, de algo material, y que se hacen de una manera como que se pueden presentar ante Dios y ante los demás, como por ejemplo, pues chico, he rezado tantos rosarios, o he hecho una novena, o he rezado tantas veces, o he ido tantas veces a misa, o he ofrecido tantas misas por los difuntos, ¿no? Es algo cuantificable. Y en muchas ocasiones, ¿no?, el propósito de la oración es pedir, interceder, pedir a Dios que me proteja, que me ilumine, que cuide de mí, que cuide de mi familia. Sin embargo, al nivel racional las cosas cambian profundamente. Ya no es suficiente con sencillamente seguir o obedecer las reglas, rezar lo que se supone que tienes que rezar, seguir la liturgia, sino que lo que yo rezo tiene que tener sentido para mí, me tiene que decir algo. Por eso la frustración de muchos catequistas, monjas, curas, ¿no?, cuando oyen a la gente, bueno, ¿y tú por qué no vienes a misa? Respuesta, es que no me dice nada. Y claro, y eso, pues, a los catequistas, a las curas y las monjas les llevan los demonios. Pero bueno, ¿cómo que no te dice nada? Pues tú vete, ya te dirá. O como decía alguno, es que no la vives, tienes que vivirla. Pero a la gente que no le dice nada, chico, ya le puedes venir con todo lo que tú quieras, que no les convence. Y bueno, pues esta expresión, este modo de decir, este modo de contestar, de que no me dice nada, eso es algo totalmente nuevo. Y que la generación, por ejemplo, de mis padres, pues no lo entenderían. Tú vas a misa porque está mandado y punto. Te diga o no te diga. Fíjate a ellos si les iba a decir algo, si la misa estaba en latín. Y el cura estaba de espaldas a ellos.
¿Qué les iba a decir la misa? Absolutamente nada. ¿Por qué iban? No porque les dijera algo, o porque la entendiesen, o porque la viviesen, sino porque estaba mandado. Tú vas a misa, te sientas allí, haces lo que puedas. Las mujeres, como sabéis, rezaban el rosario, y luego después el cura, sí, durante la homilía sí que le entendería, me imagino. Y luego al acabar, y te misa es, ya te vas, ¿no? Y nadie lo cuestionaba. Sin embargo, esta generación, mi generación, ya pedían a la liturgia algo más. Me tiene que decir algo. Y esa es la oración. Algo que es, pues, profundo, interior, ¿no? De persona a persona. Y si no me dicen algo, no es personal. Por eso, la oración ya no es sencillamente, como digo, algo cuantificable, sino que es algo íntimo, algo profundo, hasta el punto de que para muchas personas rezar es sencillamente conversar con Dios mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Tú rezas, pues claro que rezo. ¿Y cuándo rezas? ¿Vas a la iglesia? A mí no me hace falta ir a la iglesia. Yo hablo con Dios, ¿no? Y cuando vas paseando, pues hablas con Dios. Pues eso es rezar. Como veis, se supera todo el tema de formalidad, de reglas, de tener que seguir pues unas fórmulas prescritas, que, como digo, para la generación previa era esencial, ¿no? En nuestra generación, la del Concilio Vaticano II, después del Concilio Vaticano II, pues hubo una maravillosísima, una genial revolución, obra profunda del Espíritu, ¿no? Ya hemos hablado de ello también muchas veces, y cómo pues anteriormente la religión era pues muy formal, fría, seca. Y entonces después del concilio pues se hizo humana, cálida. Y se vivió esta revolución sobre todo, creando ambientes nuevos, como eran por ejemplo los retiros, ¿no? En los retiros en los cuales un grupito pues iba a una casa de retiros y entonces la Eucaristía se celebraba de maneras pues especiales, hasta en el campo, al aire libre o en salitas especiales, donde todas las formas iba a decir, tan rígidas, ¿no?, de la liturgia, pues se hacían mucho más flexibles, ¿no? La gente se sentaba en el suelo, todo era como más íntimo. Y el profundo interés era buscar el sentido. Y cuando se encontraba el sentido, brotaba el gozo. Porque esto es lo esencial del nivel racional, ¿no? Que el mito del estadio interior pues ofrezca el sentido profundo que guarda. Y entonces cuando la liturgia, ¿no?, deja de ser algo oscurantista, frío, formalista, y se convierte en algo vivo, y ofrece su sentido, de ahí nace el gozo, que justamente es propio de este nivel. Y entonces las misas ya no eran algo exclusivamente del cura, que dice sus cosas, se viste con vestiduras raras y él dice sus cosas, sino que se convierte en algo, una celebración íntima, gozosa, profunda, cálida. Y entonces llega hasta el punto de decir, oye, ¿qué tal estuvo la Eucaristía? ¡Oh, pues estuvo fenomenal! Fijaros, hasta este punto. ¿Qué tal estuvo la Eucaristía? ¿Qué tal estuvo la oración? Genial. Los retiros, los grupos de oración, ¿no? ¿Quién se podía imaginar que en un grupo de oración fuese la gente a disfrutar, a pasarlo bien, a gozar? Madre mía. Cuando antes la oración era algo, pues como que tenía valor
en la medida en que era un sacrificio, pero no algo a que la gente fuese a disfrutar. Sin embargo, nuestra experiencia, de los grupos de oración, disfrutábamos del canto, cantos hermosísimos, profundos. Disfrutábamos del compartir, de la alabanza, de las charlas. Yo recuerdo, ¿no?, en aquellos años, 78, 79, ¿no?, cuando esos padres tan maravillosos, que Dios los bendiga, ¿no?, los padres de la Saleta, León Masfield, Gerardo Comó, los padres dominicos, y bueno, pues ni te dabas cuenta, pasaba el tiempo rapidísimo, ¿no? Y escuchando y disfrutando, es que esta es la cuestión. Disfrutando. Porque había vida y lo entendías y te hablaba a lo profundo del alma. Qué cambio, ¿verdad? Y entonces eso, la experiencia de la renovación, la experiencia de la oración, una experiencia de gozo. Por ejemplo, también TSE, donde siguen yendo, ¿no?, cientos de miles, millones de jóvenes han ido a TSE, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia que se vive allí, ¿veis? Estoy hablando de experiencia. Y la experiencia es algo personal, íntimo, profundo. No es accidental, no es accesorio, no es algo trivial. Te toca profundamente. ¿Y qué se vive allí? Pues un encuentro con Dios. Este encuentro con Dios no se vive o no se vivía al nivel mítico. Dios, como digo, es alguien lejano con el quien tú mantienes una relación de intercambio. Pero al nivel racional ya no es tanto. Es mucho más que todo eso. Es una comunión y es lo que se busca. Como digo, es algo maravilloso. ¿Cómo se lee la Biblia? Al nivel racional. Si recordáis también, a nivel mítico, la Biblia se leía de una manera literal. Es una historia que Dios ha escrito, no Él, pero Él la ha dictado, y entonces los santos que han escrito la Biblia, pues la han escrito pues de arriba abajo, como amanuenses, al dictado del Espíritu. Y por tanto no se cuestiona nada, porque como nos decían cuando éramos chicos, Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, porque es Dios y no puede eso, no puede engañarse ni engañarnos. Y la Biblia no puede ni engañarse ni engañarnos. Entonces, pues, te la crees, te la aprendes de una manera, como digo, literal. ¿Y cómo se aprendía la Biblia? De memoria. Y así era como mi madre la aprendía. Así me decía, nosotros no sabíamos la Biblia de memoria o los evangelios de memoria. Y no se buscaba entenderla. Sin embargo, a nivel racional sí. Y se busca una comprensión más allá de lo superficial. Y algo mucho más interesante es que la Biblia me habla a mí. Ya no es un libro cualquiera. Yo recuerdo, pues eso, cuando empezamos en la renovación, ¿no? Y es el descubrimiento de la Biblia, que la conocías de sobra, que la habías estudiado en las clases de religión, que la habías escuchado cientos de miles de veces en las misas. Sin embargo, ahora me parece como algo nuevo. Y leíamos la Biblia con tanto interés, ¿no? Y subrayábamos, porque la Biblia me habla. Yo recuerdo, yo tengo una Biblia desde entonces, ¿no?, llena de subrayados, porque me toca el corazón, porque el Espíritu me habla, el Espíritu de Dios habla a mi espíritu a través de las palabras de la Biblia. Esto es nuevo y esto es hermoso.
Y esto ocurre no solamente con la Biblia, sino también con otros libros espirituales, ¿no? Y hay una necesidad profunda de entender, de hacer sentido, diferente del estadio anterior. Por eso vienen las luchas, por eso viene incluso la duda. En el estadio anterior la duda no tiene sentido, la duda es mala. Hay una convicción y por eso no negamos que en el nivel mítico existe una profunda convicción. Pero aquí al nivel racional ya viene la duda, porque las cosas no se ven claras, las cosas no se entienden, la mente no entiende muchas veces, ¿no? Y es este deseo de entender, que es lo propio de este nivel racional. Otra pregunta que también, pues, o algo que quiero ahora también aclarar, ¿no? Y hablar de ello, es ¿cuál es el sentido, ¿no?, de la moralidad en el nivel racional? ¿Cómo es el sujeto moral a nivel racional? Si recordáis, en el nivel anterior, la persona en el nivel mítico, pues trata lo mejor que puede, ¿no?, de cumplir las normas, de cumplir también las reglas, de observar todo aquello que se te dice como parte de ser de tu grupo, de tu iglesia, de tu comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el objetivo es aparecer ante los demás, ante ti mismo y ante Dios, como alguien que se porta bien, como un buen chico, como una buena chica, como un buen fraile, como una buena monja, como un buen padre, como un buen cura. Y que no te pillen en un renuncio. Y que no te pillen en un renuncio, ¿no? Y entonces tú te preocupas de a ver si algo no has hecho bien, ¿no? Porque todavía te pones nervioso. Que no te pillen. Como dice la expresión, y que Dios nos pille confesados, eso. Y si algo has hecho mal, te confiesas, pues para estar limpito, con el traje limpio, ves, blanquito, y que nadie te pille en un renuncio. Este es el objetivo, ¿no? Y lo digo sin ningún tipo de sorna, o de ironía, porque es lo genuino. Y yo he vivido eso. Pero como veis, el grandísimo problema de ese nivel es la profunda falta de conocimiento interior, al punto que dice Jesús y critica, ¿no?, a los fariseos que viven de esta manera: sois como sepulcros blanqueados, que por fuera es muy bonito, pero por dentro lleno de corrupción. Bueno, pues a nivel racional hay un grandísimo cambio. Y hay dos palabras que son técnicas, filosóficas, y que nos ayudan a entender, pues, este cambio, ¿no? Una palabra es heteronomía y la otra es autonomía. Son palabras técnicas y la palabra autonomía, pues, es ya del lenguaje ordinario, ¿no? Pero aplicada al contexto que estamos hablando, aplicada al mundo de la moralidad, tiene un profundísimo sentido. Vamos a empezar con la palabra heteronomía. Ambas son palabras griegas. Heteronomía está compuesta de dos: heteros, que significa otro, nomos, ley. Quiere decir ley de otro. O sea, un sujeto heterónomo es aquel que se rige, que obedece, que sigue la ley de otro. O sea, otro es el que me dicta la ley. Puede ser tus padres, puede ser la autoridad civil, puede ser Dios. Entonces tú obedeces esa ley
básicamente por dos razones: para conseguir los premios y para evitar los castigos. Bueno, pues este es el estadio al que está el nivel anterior, el nivel mítico. El nivel mítico es esencialmente heterónomo. ¿Por qué la gente pues va a misa? No porque le guste, o porque la viva, porque la sienta, sino porque está mandado. ¿Y quién lo manda? A la iglesia, Dios, los curas, ¿no? Y tú vas, claro que voy. ¿Por qué? Oye, porque es que si no, pues peco. Esta es la actitud heterónoma, que no digo que esté mal, pero puede estar mejor. ¿Qué es la autonomía? Autónomos, nomos, de nuevo ley. Auto significa uno mismo. Autónomo quiere decir que yo soy la ley para mí mismo. Y según la filosofía moral y según la psicología, porque se han hecho muchísimos estudios, sobre todo Jean Piaget, pues al principio el niño es heterónomo, es decir, se comporta de una manera moral nada más que por evitar los castigos o por el interés de los premios, ¿no? Pero eventualmente el sujeto se convierte en un sujeto autónomo. Y esto es mejor, es superior, manifiesta más desarrollo que el sujeto heterónomo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que yo soy autónomo? Pues quiere decir algo tremendamente interesante. Que yo me voy a portar bien, pero no por miedo a ningún castigo, ni por miedo al infierno, ni por miedo a que me pongan una multa, ni por miedo a que la gente me desprecie, sino porque lo siento como un deber profundo de mi ser, ¿no? Y esto, que puede parecer como muy ideal o como muy abstracto, pues es maravilloso. Y quiero contaros una anécdota que la tengo grabada en el corazón y que nunca ya se me va a olvidar, ¿no? Muchos de vosotros habéis oído hablar del padre Julio Figar. Los que le hemos conocido, pues nos sentimos profundamente afortunados de haber conocido a este gran hombre de Dios, que el Señor se le llevó tan joven, pero que en los pocos años, porque no fueron muchos, ¿no?, en los cuales, digamos, pues estuvimos con él, pues vimos eso, una preciosa obra del Espíritu, ¿no? Yo tuve la suerte, junto con mis compañeros, de estar con él en los últimos meses de su vida, porque él era el asistente del maestro de novicios. Estoy hablando del año 1980. Y recuerdo que a él le acababan de nombrar. Él acababa de finalizar sus estudios en vida religiosa y estaba de alguna manera disponible. Le podían enviar al extranjero a misiones, ¿no? Y estábamos comentando esto, ¿no? Y él decía que él tenía miedo de que el provincial le dijese: mira, Julio, pues te vas de misiones a Taiwán o a Japón, ¿no? Y que le daba miedo, que él pues prefería quedarse en España, ¿no? Y entonces, pues yo, tonto de mí, imprudente, le dije: bueno, pues si el provincial te dice que vayas a Hong Kong, como me mandó a mí, o que vayas a Taiwán, pues tú le dices que no quieres ir, te niegas. Le dije yo. Y él me respondió: si yo me niego, me traicionaría en lo más profundo. Esta fue la respuesta que me dio. Me dejó planchado. Y esa respuesta y ese momento, como digo, pues no se me ha olvidado ni se me va a olvidar en toda mi vida. Y lo guardo como un tesoro. ¿Y qué quiso decir Julio en ese momento? Pues no me quiso decir que él tuviese miedo y que Dios se iba a enfadar con él. No. O que por no obedecer él fuese a ir al infierno. No. Sino que
la convicción profunda, religiosa, espiritual, ¿no?, que él tenía de obedecer al Señor, de hacer su voluntad, que a veces se manifiesta también en un superior, que si él dice que no, pues iba a traicionarse a sí mismo, como él dice, en lo más profundo. Bueno, pues esta es la autonomía. Un ejemplo muy tonto. Imagínate que estás en el campo, ¿no? Y que te estás tomando pues una lata de algo, ¿no? Pues si no hay nadie alrededor, pongamos, pues perfectísimamente, ¿no?, pues puedes coger la lata y la tiras. Nadie lo va a ver, nadie te va a poder decir nada. Pero aunque no haya nadie que te diga nada, tú mismo, pues te traicionarías también. Y por eso lo que harás será, tomarás la lata, la cogerás y la guardarás y la tirarás después cuando puedas, en un cubo de basura, ¿no? Eso es la conciencia moral, ¿no? No necesitas que haya un policía a tu lado para que te ponga una multa, ¿no? Sino que tú en conciencia, esa es la conciencia moral, la autonomía, y que es propia de este nivel. Por tanto, fijaros, el conflicto moral ha cambiado tremendamente. En el nivel previo, el conflicto es con la autoridad. Pongamos, si yo hago algo malo, el conflicto es con una norma exterior que me dice: no hagas eso, no robes, no hagas cosas feas, no copies el examen. Y si lo hago y me pillan, entonces follón tengo. O sea, el conflicto es con alguien exterior, que puede ser pues la autoridad civil, puede ser la policía, puede ser la compañía en la que trabajo, ¿no?, la empresa en la que trabajo, puede ser mis padres, puede ser la novia, que a la que le he prometido fidelidad, pero que bueno, pues tonteo por ahí también. Puede ser Dios, que me está mirando. Entonces, el conflicto moral, como digo, es hacer algo y que me pillen. Sin embargo, a este nivel, el conflicto no es con alguien exterior, es conmigo mismo. El conflicto es interior, entre mi parte superior y mi parte inferior. Es increíble y es maravilloso. Es un desarrollo moral cualitativo. Es decir, que dentro de mí está un nivel superior y un nivel inferior. Y que si yo no me comporto bien, yo no necesito que Dios, ni que mi novia, ni que mi autoridad me diga: te has portado mal. No, yo mismo. Yo mismo me siento mal conmigo mismo, me siento culpable, y esta es una buena culpabilidad. Y considero pues que lo que he hecho no está bien. Esta es la autonomía moral, que es un grandísimo avance con respecto al nivel anterior, ¿no? Y que sin esta autonomía moral, la santidad es imposible. No tiene ningún sentido. Y precisamente veremos, ¿no?, que el desarrollo espiritual es un proceso de profunda internalización, de que lo que al principio es exterior se hace cada vez interior. Por eso dice la maravillosa, ¿no?, y no puedo dejar de emocionarme, ¿no?, la promesa de los grandes profetas, sobre todo Jeremías, cuando dice en el capítulo 31, versículos 31, 31, 34, 31, 31, 34, y dice: yo pondré mi ley en sus corazones.
de modo que ya no va a necesitar nadie que el vecino le diga, oye, haz esto o haz lo otro, porque esta es la ley de Dios. La ley la voy a escribir en sus corazones, no ya en tablas de piedra como en antiguo, sino en su corazón, de modo que ellos me conozcan en su corazón. Esta es la nueva ley, escrita no en tablas de piedra, no en algo exterior, sino en lo profundo del alma. Es maravilloso. Y por eso digo que este nivel, el nivel racional, comparado con el anterior, es un grandísimo avance. Pero aún queda mucho, pero mucho, por andar. Porque este nivel racional, aunque es una ruptura, ¿no?, con el mundo raquítico y pequeño, pues todavía tiene mucho de ideología. De hecho, el nivel racional, el sujeto se identifica con una ideología. Y aún, insisto, queda mucho por descubrir la propia negatividad. Voy a acabar con una anécdota, ¿no? O si queréis, con algo que dice y que leí en la obra que me está acompañando y que me está ayudando tanto, del filósofo Charles Taylor. La obra se llama A Secular Age. Y precisamente habla de cómo las personas que viven todavía al nivel racional y que no han superado este nivel, pues viven esta contradicción. Y dice este autor, dice que un budista, amigo mío de Tailandia, pues visitó en Alemania al Partido de los Verdes. Y él dice que se sintió profundamente maravillado, porque él pensaba que él comprendía, ¿no?, los objetivos de este Partido de los Verdes, y que los objetivos serían pues la paz entre los seres humanos, una actitud de respeto y amistad, también de los humanos hacia la naturaleza. Él pensó que estos eran los objetivos, ¿no?, del Partido de los Verdes, el Partido Ecologista. Dice, pero lo que le sorprendió a este budista de Tailandia era ver la rabia, el tono de queja, de reprobación e incluso de odio hacia los partidos tradicionales. Dice que estas personas no parecían entender que lo primero que tenían que hacer si querían conseguir sus objetivos ecologistas sería calmar su rabia, su odio y su agresividad en ellos mismos. Otro autor, él habla también de cómo cuando luchamos, ¿no?, e incluso en favor de la paz, lo hacemos movidos por rabia y por agresión, incluso por odio. Y este autor dice, tú buscas la paz, pero ¿qué clase de paz es esa? Y este autor, que es profundamente espiritual, dice que luchar por la paz significa adquirir un compromiso muy profundo, sereno, estable. Y significa aceptar que dentro de tu corazón existe el odio, la rabia y la agresividad y la violencia. Y buscar la paz en ti. Y aceptar que aunque tú quieras la paz, va a haber muchas personas pues que no estén de acuerdo contigo. Y cuando esas personas no estén de acuerdo contigo, tú seguirás viviendo en paz y seguirás manifestando la paz. Y no te vas a alterar, ni vas a agredir, ni vas a ser violento, sino que manifestarás lo que tienes en el corazón, porque has tomado un voto, un compromiso, ser hombre de paz. Esto ya, como veis,
está a otro nivel, al nivel mucho más espiritual. Por eso, hoy quiero acabar con el nivel racional, pero vamos a seguir, porque esto, pues aún queda mucho por llegar, mucho por andar hasta llegar al mundo espiritual. Y el próximo nivel, que es también fascinante, es el nivel existencial. Y que, pues al nivel existencial, uno es consciente, ¿no?, de las contradicciones, de los límites del nivel racional. Hay una crisis, hay un crecimiento, y se descubrirá también, pues, nuevos mundos, nuevos horizontes, nuevas vistas. Y de esto seguiremos también hablando. Y ahora pues quiero dar gracias al Señor con todo mi corazón por el camino del Espíritu, por el camino espiritual, por el cual Él nos va llevando en comunidad. Porque esto nunca se puede hacer solo. Lo hacemos siempre pues nutridos, alimentados, ¿m?, por un grupo, por un grupo de hermanos y hermanas que nos animan y que nos acompañan en este camino, el camino del Espíritu. Aleluya. Que el Señor te bendiga.